Noriega, soy médico reumatólogo del Hospital Almenara y conmigo en la parte de teoría tienen asignadas 4 teorías que les van a servir para desarrollar sus casos clínicos en la parte práctica con el docente que ya les sea asignado. Voy a presentar, vamos a empezar con lupus eritematoso sistémico. Con respecto a esta enfermedad, vamos a hablar acerca de la definición, de la prevalencia, de la fisiopatología, el cuadro clínico y los criterios de clasificación según el Colegio Americano de Reumatología del año 97 y según el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo del 2019, que es la clasificación más reciente, y finalmente el tratamiento de esta enfermedad. Los logros es que ustedes al terminar la exposición lleguen a conocer todos estos puntos. Como definición, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune y crónica, es sistémica, lo cual significa que puede afectar cualquier órgano. Se va a presentar sobre todo en edad fértil y en mujeres, es decir, más o menos entre los 15 y 45 años de edad. Su prevalencia es baja. A nivel mundial se estima que es del 0,05%, con una predisposición en mujeres en relación a hombres de 10:1, y se ha señalado que es más severa y más común en afroamericanos y asiáticos, pero eso también se ha relacionado con la dificultad que tienen para el acceso a los servicios de salud en estos continentes. Con respecto a la fisiopatología del lupus, esta va a ser variada. Vamos a tener que van a participar múltiples genes. Dentro de los genes vamos a tener algunas fracciones del complemento y también el HLA en su fracción de 2, 3 y 8. También vamos a tener a este gen que es el ligando de la manosa, también al gen de la proteína quimioatrayente de los monocitos, el gen PTPN22, y también van a haber factores ambientales, dentro de los cuales se señalan la radiación ultravioleta, el género, ya que como se ha señalado hay una predisposición de la enfermedad por presentarse en mujeres, las infecciones, dentro de ellas las infecciones virales como las producidas por el virus de Epstein-Barr, entre otros. Todo esto va a hacer que se desarrollen autoantígenos. Nuestras células, como ustedes ya saben, también mueren constantemente. Entonces, se van a presentar autoantígenos a nivel de los nucleosomas y estos van a ser presentados por la célula dendrítica. Se va a desencadenar como segundo punto una respuesta inmune anormal. Esta célula dendrítica va a presentar el antígeno de los linfocitos T y por una interacción con los linfocitos B se van a formar autoantícuerpos, que van a estar formados por el anticuerpo y el autoantígeno, y estos complejos autoinmunes van a depositarse en diferentes órganos, como por ejemplo en la piel, en las articulaciones, en los riñones, y van a producir inflamación. En este momento que se produce la inflamación es cuando el cuadro clínico es más florido y es en el cual debemos diagnosticar y tratar la enfermedad, porque si no se trata a tiempo, finalmente esta inflamación crónica va a producir daño. Y así vamos a tener que puede aparecer falla renal y el paciente termina en diálisis, aterosclerosis, fibrosis pulmonar, strokes, entre otros. Entonces, a nivel celular, como ya mencionamos, van a haber una serie de degatillantes o agentes que van a desencadenar la enfermedad. Dentro de ellos vamos a tener factores genéticos, ambientales, hormonales y virales o infecciosos, los cuales van a desencadenar una alteración a nivel de la apoptosis de nuestras células. El material nucleosómico se va a alterar y se va a producir una respuesta inadecuada a nivel del sistema inmune innato y a nivel del sistema inmune adaptativo. Como ya lo señalamos en la diapositiva anterior, las células dendríticas presentan al linfocito T este autoanticuerpo, este autoantígeno, y ella a su vez va a unirse a linfocitos B para que se formen autoanticuerpos. Y por otro lado, a nivel de la respuesta inmune innata, vamos a tener a la célula dendrítica plasmocitoide que también va a participar liberando citoquinas proinflamatorias que a la vez van a activar a células
también del sistema inmune innato, como los polimorfos nucleares o los macrófagos, para que esta respuesta inflamatoria persista en el tiempo. Y de esa manera se desencadena la enfermedad. Entonces, con respecto a los criterios de clasificación, vamos a tener el del año 1997 del Colegio Americano de Reumatología, que señala 11 criterios y dentro de ellos se deben de cumplir por lo menos 4 para sospechar que nuestro paciente se clasifica con esta enfermedad. Dentro de estos vamos a tener la presencia de rash malar, la presencia del rash discoide, la fotosensibilidad, las úlceras orales, las artritis no erosivas, la pleuritis o pericarditis, alteraciones renales que vienen a ser las más frecuentes y se presentan hasta en el 75% de los pacientes dentro de la parte clínica, alteraciones neurológicas, y esta clasificación considera las convulsiones y la psicosis, las alteraciones hematológicas, las alteraciones inmunológicas, y dentro de las alteraciones inmunológicas vamos a tener el anti-SMID, que va a ser el anticuerpo más específico de esta enfermedad. Y finalmente la presencia de anticuerpos antinucleares positivos, que se encuentra presente en aproximadamente 95% de los pacientes. Entonces vamos a detallar cada una de ellas. El rash malar se va a presentar clínicamente como un eritema que va a ser plano o puede ser elevado, es decir, puede ser también palpable, va a estar sobre las eminencias malares, y la característica es que este rash malar, a diferencia de la rosácea, respeta los pliegues nasogenianos, no se presenta a nivel de los pliegues nasogenianos. El rash malar constituye una manifestación cutánea aguda del lupus eritematoso sistémico. La forma de presentación subaguda o el lupus eritematoso cutáneo subagudo, si bien es cierto, no se encuentra dentro de esta clasificación, ya que del rash malar se pasan al rash discoide, sí se va a presentar en la última clasificación, que es del año 2019, por eso he decidido presentarlo en esta parte. El lupus eritematoso cutáneo subagudo se va a presentar como unas placas hiperqueratóxicas decamativas, muy similares a lo que es la apariencia de la psoriasis. El rash discoide van a ser placas que inicialmente son eritematosas y elevadas, que van a tener escamas, pero que al final no desaparecen, sino que van a dejar lesiones o tipo cicatrices atróficas. Las úlceras orales se caracterizan porque pueden estar a nivel del paladar, ya sea duro o blando. También puede presentarse a nivel de la nariz o la faringe, y se caracterizan porque no van a doler. Y para que este criterio esté presente debe ser observada por el médico. No basta con que el paciente o los familiares lo relaten. La fotosensibilidad no es otra cosa que la reacción inusual a la luz solar, que el paciente antes no lo tenía, y esto sí puede ser referido por el paciente o observado por el médico. En el lupus también encontramos artritis, pero a diferencia de la artritis reumatoide se caracteriza porque esta no es erosiva y se contabiliza desde 2 o más articulaciones. Como toda artritis, se va a caracterizar porque hay manifestaciones de inflamación articular como dolor, aumento de temperatura, aumento del calor. También hay una alteración a nivel articular que es propio del lupus, que recibe el nombre de artropatía de Yacoub, que se caracteriza por ser deformidades reductibles a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. También puede haber compromiso de sebrosas, y este compromiso de sebrosas puede ser a nivel pleural o a nivel de pericardio. El paciente debería tener clínica que nos haga sospechar de pleuritis, como un dolor pleurítico o presencia de frote que va a ser auscultado por el médico. O también pueden haber alteraciones a nivel de sus estudios imagenológicos, como la radiografía de tórax, que puede evidenciar un derrame pleural, o una cardiomegalia a nivel de la radiografía de tórax, o también alteraciones en el electrocardiograma, donde podemos observar disminución de la amplitud y del tamaño de los complejos QRS. La alteración renal, como ya les mencioné, es la manifestación clínica más frecuente, se presenta de entre el 50 y 75% de los pacientes y se va a caracterizar por presencia de proteinuria persistente, la cual debe ser mayor a 0.5 gramos o medio gramo por día, siempre y cuando ésta se cuantifique. Y si es que es un examen que no cuantifica la orina, puede haber presencia de proteínas de 3 cruces o más.
Y también en el estudio de orina debería haber presencia de cilindros celulares con glóbulos rojos de hemoglobina, granulares, tubulares o mixtos. Como la nefritis lúpica es tan frecuente, tanto la Sociedad de Nefrología como la Sociedad de Patología han hecho una clasificación de nefritis lúpica. Esta del año 2003 sigue estando vigente, en la cual se clasifica la nefritis lúpica en 6 clases. Las clases inflamatorias que nosotros tratamos son sobre todo la clase 3, 4 y 5. La clase 3 es una nefritis lúpica focal, la clase 4 se caracteriza por tener una alteración difusa y la clase 5 es la forma de nefritis lúpica membranosa. En la clase 6 ya estamos hablando de esclerosis a nivel de la nefritis lúpica, van a haber más del 90% de cambios a nivel del glomérulo y más del 90% van a estar esclerosados. Por lo tanto, en esta etapa ya estamos en el daño del órgano y ahí no deberíamos dar inmunosupresión. Dentro de las alteraciones neurológicas, como ya les señalé, las manifestaciones más frecuentes o que se contabilizan dentro de la clasificación de esta enfermedad van a ser la psicosis y las convulsiones, siempre y cuando se haya descartado otra causa que las produzca, como por ejemplo alteraciones metabólicas como la uremia, desórdenes electrolíticos o cetoacidosis o alguna droga que la puede causar. Si es que todo esto está ausente, se puede atribuir a que es propiamente de lupus. Pero como ustedes ven, no son las únicas manifestaciones neuropsiquiátricas, sino que en el lupus hay otras alteraciones tanto del sistema nervioso central como periférico a nivel de las alteraciones neurológicas. Dentro de la parte periférica están las polineuropatías, inclusive síndromes de Guillain-Barré, síndromes de desorden autonómico, miastenia gravis. Y dentro del sistema nervioso central puede estar también el dolor de cabeza o cefalea lúpica, desórdenes de ansiedad, inclusive accidentes cerebrovasculares o mielopatías que también son muy frecuentes. Las alteraciones hematológicas en el lupus se caracteriza porque básicamente va a producir penias o disminución de los diferentes componentes de la sangre, como por ejemplo leucopenia, que tiene un valor de corte el cual debe ser menor a 4.000 células por milímetro cúbico y que debe estar presente en 2 o más ocasiones. O la presencia de linfopenia con un valor de corte menor a 1.500 células por milímetro cúbico. O trombocitopenia, que debería ser el valor menor a 100.000 células por milímetro cúbico en ausencia de drogas. Y también la presencia de anemia hemolítica con reticulocitosis. Debería estar presente cualquiera de ellas. Dentro de las alteraciones inmunológicas, como ya les señalé, vamos a tener el anti-DNADS, el anti-SMID, que es el anticuerpo más específico, y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos positivos, que van a estar basados en presencia de anticuerpos anticardiolipina, tanto IgG como IgM, anticoagulante lúpico, si es que hay una prueba positiva, y una prueba falsa positiva para sífilis, esa es una prueba serológica, ¿no? Y finalmente los anticuerpos antinucleares se ha determinado de que están presentes, como ya les señalé, en aproximadamente 95% de los pacientes. Esta debe estar en un título anormal positivo y debe haber ausencia de drogas que pueden estar asociadas al síndrome de lupus. Entonces, esta clasificación se basa en estos 11 criterios y deben estar presentes por lo menos 4 de estos 11 para que se dé la clasificación. Y estos pueden aparecer de forma seriada o simultánea. Los otros criterios que vamos a revisar van a ser los criterios del año 2019, que son los más recientes, en la cual para ingresar a la evaluación de los criterios, el paciente debe tener anticuerpos antinucleares positivos con un título mayor o igual a 1/80, o la presencia de las células HEP2 o un es equivalente positivo al anticuerpo antinuclear. Si ellos no están presentes, simplemente el paciente no clasifica para lupus. Pero si están presentes, comenzamos a realizar los criterios aditivos. Estos criterios aditivos tienen que llegar a acumular hasta 10 puntos. No se deben presentar de forma simultánea, pueden presentarse en el tiempo de seguimiento del paciente. De cada dominio vamos a tomar el valor más alto y obviamente no debería haber otra situación o se deben descartar otras causas que produzcan este criterio.
por ejemplo, como ya lo señalamos, procesos infecciosos, uremias, drogas, etc. Entonces, si ya nuestro paciente tiene un ANA por encima o anticuerpos antinucleares por encima de 1/80, pasaremos a evaluar los criterios clínicos y los criterios inmunológicos. Dentro de los criterios clínicos vamos a tener fiebre, en la parte constitucional da un puntaje de 2 puntos. Dentro de los criterios hematológicos vamos a tener, como ya lo señalé antes, todo lo que es disminución de leucocitos como leucopenia, trombocitopenia, disminución de plaquetas o anemia hemolítica. Si el paciente tuviera los tres problemas, se va a tomar solo un puntaje del criterio y este de preferencia debería ser el más alto. O sea, podríamos tomar trombocitopenia o anemia hemolítica. Dentro de las alteraciones neuropsiquiátricas vamos a tener el delirio, que es el que agregan psicosis y convulsiones. Fíjense que convulsiones da un mayor puntaje. Dentro de las alteraciones o de los dominios clínicos mucocutáneos vamos a tener la alopecia no cicatrizal, úlceras orales, la presencia de lupus cutáneo subagudo, que como vimos era la forma psoriasiforme, o lupus discoide, que era aquel que dejaba cicatrices atróficas, da 4 puntos, y la presencia del rash malar, es el lupus cutáneo agudo, que son las lesiones propias en ala de mariposa, es el que da el mayor puntaje en este dominio, que es hasta de 6 puntos. Las afecciones deserosas, tanto pleuritis o pericarditis, pueden dar 5 puntos y la pericarditis aguda 6 puntos. Y dentro de las alteraciones musculoesqueléticas vamos a tener el compromiso articular que da 6 puntos. Y fíjense que la afección renal va a ser el criterio que va a dar mayor puntaje, sobre todo a nivel de biopsia. Si la biopsia renal clasifica la nefritis lúpica en clase 3 o 4, les va a dar 10 puntos. Y basta con ello para que el paciente ya ingrese dentro de los criterios de esta enfermedad. Si por lo contrario tiene clase 2 o 5, el puntaje igual no es bajo, es 8 puntos. Y en proteinuria mayor a medio gramo o 0.5 gramos es 4 puntos. Por otro lado, vamos a tener los criterios o dominios inmunológicos, donde van a estar la presencia de anticuerpos antifosfolípido y pide que esté presente cualquiera de ellos, ya sea la anticardiolipina, la antibeta-2-glicoproteína o el anticoagulante lúpico. Cualquiera de ellos le va a dar un puntaje de 2. El consumo de complemento, ya sea de C3 o C4 o de ambos obviamente tiene más puntaje. Y finalmente anticuerpos específicos para el lupus, como es el anti-SMIT o el anti-DNA de doble cadena, DS, que les da 6 puntos. Entonces, lo que tienen que hacer inicialmente en este criterio es tener la prueba ANA positiva y posteriormente hacer el conteo según los criterios clínicos o inmunológicos que presenta su paciente. A continuación, aquí tenemos la definición de cada criterio. Por ejemplo, para fiebre, la temperatura debe ser mayor a 38,3, para leucopenia debe ser menor a 4.000, para trombocitopenia menor a 100.000, y así para cada criterio van a haber clasificaciones o definiciones. Finalmente, vamos a hablar un poquito del tratamiento en lupus. Como ya lo he señalado, la meta o el objetivo es tratar de forma temprana esta enfermedad, sobre todo cuando está en proceso inflamatorio. Y también debemos evitar el uso prolongado de esteroides por los eventos adversos que estos tienen. El paciente va a tener una serie de compromisos, ya que es una enfermedad sistémica, y siempre vamos a comenzar a tratar el compromiso más severo. Con respecto a los corticoides, para compromisos severos se suele usar pulsos de metilprednisolona, generalmente a dosis de 10 a 15 miligramos por kilo por día, y se da por 3 días y posteriormente se debe de bajar de forma progresiva la dosis de corticoides. Se puede iniciar con 1 miligramo por kilo por día, pero posteriormente se debe de ir bajando, junto con el uso de ahorradores de corticoides con la finalidad de que el paciente no se vuelva a reactivar. Se ha encontrado que la hidroxicloroquina es un medicamento que se puede dar en todos los pacientes con lupus, ya que ha logrado prevenir brotes o flares, que es su denominación en inglés. Con respecto a los ahorradores de corticoides, vamos a tener diferentes medicamentos como la azatioprina, el metotrexate o el micofenolato. La ciclofosfamida
es un inmunosupresor que se usa sobre todo para compromisos graves. Y hablamos de compromisos graves cuando nos referimos al compromiso neurológico, compromisos renales y también a veces el compromiso hematológico. En el caso del compromiso neurológico hay diferentes esquemas, pero lo ideal es dar 12 pulsos, un pulso al mes, y la dosis que solemos dar debe ser calculada entre 500 miligramos hasta 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal. En el caso del compromiso renal o hematológico se consideran hasta 6 pulsos de ciclofosfamida. En el caso del compromiso renal, actualmente se está usando para bastante el micofenolato porque tiene similares efectos a la ciclofosfamida. Y finalmente, para tratamiento refractario o compromisos que no mejoran con el tratamiento que le damos al paciente, debemos dar rituximab, que es un medicamento biológico. Entonces, nuestros tratamientos se van a dividir en dos partes. Primero, el tratamiento de inducción, y segundo, el tratamiento de mantenimiento. En el tratamiento de inducción vamos a dar los glucocorticoides y ahorradores de corticoides, y también en el tratamiento de mantenimiento. La dosis inicial de glucocorticoides va a depender de la actividad del lupus. Así tenemos que si el paciente tiene una actividad baja, se deben de dar dosis bajas de corticoides, y estas deberían ser menores a 7,5 miligramos por día. Si el paciente tiene una actividad moderada, deberíamos dar dosis intermedias de corticoides, que van entre 7,5 a 30 miligramos por día. Pero si nuestro paciente tiene una actividad grave, deberíamos dar dosis altas de corticoide, comprendidas entre 30 hasta 100 miligramos al día de prednisona. Pero generalmente se inicia con pulsos de metilprednisolona. Entonces, una vez que logremos la remisión, ya el paciente pasa a un esquema de tratamiento de mantenimiento, que generalmente se logra a las 6 semanas del uso de glucocorticoides y de inmunosupresores, y deberíamos disminuir progresivamente la dosis con la finalidad de llegar hasta menos de 7,5 miligramos al día. Y ustedes se preguntarán cómo sabemos la actividad de la enfermedad. Pues existen índices para saber la actividad de la enfermedad, y esto lo pueden revisar en la guía de manejo de lupus de salud, que está libre en internet. Y en este índice de actividad pueden ver ustedes que mayor peso van a tener los compromisos neurológicos como convulsiones, psicosis, síndromes orgánicos cerebrales, trastornos visuales, entre otros. Y tienen menor peso los compromisos que van a estar a nivel de piel, a nivel de articulaciones o a nivel hematológico, o aunque esto es controversial porque a veces una anemia hemolítica que no se encuentra dentro de estos compromisos puede ser un compromiso severo también. Entonces, los medicamentos que se dan van a tener una serie de indicaciones, van a tener eventos adversos, van a ser necesario monitorizar y va a ser necesario evaluarlos con ciertos análisis, como por ejemplo en el caso de la ciclofosfamida, la indicación es la glomerulonefritis lúpica tipo 3, 4, 5. También se puede indicar en compromisos neuropsiquiátricos, también en casos de trombocitopenia o anemia hemolítica, o en disfunciones diafragmáticas, o neumonitis, o hemorragia alveolar. Su efecto adverso va a ser la mielosupresión. También se ha relacionado con enfermedades mieloproliferativas o neoplasias, inmunosupresión, o cistitis hemorrágica, o incluso infertilidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Mediante hemogramas y exámenes de orina periódicos, generalmente 14 días después de que reciba el pulso de ciclofosfamida. El monitoreo clínico, vamos a evaluar síntomas de mielosupresión, como por ejemplo si el paciente presenta anemia o hace infecciones a repetición, podemos sospechar de leucopenias. Y finalmente lo vamos a monitorizar con hemogramas, exámenes de orina mensuales, citologías y PAPs urinarios anuales, y así vamos a tener diferentes medicamentos, como por ejemplo los corticoides, que se usa en casi todas las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico. Van a tener una serie de eventos adversos, como por ejemplo la hipertensión, la obesidad, la necrosis avascular, y esto es muy importante que lo conozcan. Clínicamente, el paciente puede tener
incremento de la presión arterial, puede tener cambios visuales, poliuria, polidipsia, ya que el glucocorticoide puede producir un incremento de la glucosa. Entonces, ¿cómo vamos a evaluarlo? Vamos a evaluarlo mediante la toma de presión arterial, la determinación de glucosa sérica, las densitometrías, y vamos a monitorizarlo mediante las tiras urinarias para glucosa, densitometrías anuales, etc. Entonces, así todos los medicamentos que se den para lupus van a tener indicaciones, van a tener eventos adversos, va a ser necesario monitorearlos tanto a nivel clínico como de laboratorio y evaluarlos. Entonces, para finalizar, el lupus es una enfermedad sistémica multiorgánica que tiene mayor prevalencia en mujeres de edad fértil y se ha encontrado que su gravedad se ve sobre todo en pacientes afroamericanos. La fisiopatología es diversa. Vamos a incluir factores genéticos, autoinmunes, ambientales, hormonales e incluso infecciosos. Sus manifestaciones clínicas van a ser variables. De acuerdo al criterio de clasificación que tomemos, según ACR del 97 debe de cumplir 4 de 11 criterios y según la clasificación del 2019 debe de cumplir por lo menos el anticuerpo antinuclear positivo y al menos 10 puntos de esta clasificación. Y finalmente el tratamiento se va a dar según la gravedad o la actividad clínica del paciente. Y estos son los libros que hemos utilizado, el Harrison, la guía clínica de lupus que está libre en salud, que ustedes también pueden revisar para cuando desarrollen su clase práctica. ¿Hay alguna pregunta respecto al lupus? Bueno, si no lo hay, voy a pasar a esclerosis sistémica. Creo que hoy día tienen 2 clases, ¿no? Bueno, vamos a pasar a esclerosis sistémica. Igual vamos a desarrollar lo que es el concepto de la enfermedad, los criterios de clasificación, la epidemiología y etopatogenia, el cuadro clínico, el diagnóstico diferencial y finalmente algo acerca del tratamiento. Con respecto al concepto, esta es una enfermedad del tejido conectivo que es autoinmune, que es generalizada y progresiva. Se ha determinado que su principal alteración va a ser a nivel de la microvasculatura y esto va a producir isquemia y fibrosis en diversos tejidos y el pronóstico se va a dar por los compromisos de órganos como el renal, pulmonar y cardíaco. Escleroderma significa engrosamiento y endurecimiento de la piel y este escleroderma puede ser localizado o sistémico. Nosotros vamos a hablar ahora de la esclerosis sistémica, no de la forma localizada. Esta esclerosis sistémica se va a dividir en la forma limitada y la forma difusa. Hay criterios de clasificación también para esta enfermedad. El criterio mayor es que hay esclerosis proximal a las metacarpofalángicas. Y dentro de los criterios menores vamos a tener la esclerodactilia, las cicatrices a nivel de pulpejos y la fibrosis pulmonar. Para que un paciente clasifique con esta enfermedad debe estar presente el criterio mayor y por lo menos 2 o más criterios menores. Si cumple con todo ello, diremos que la sensibilidad va a ser del 97% y la especificidad del diagnóstico va a ser del 98%. Hay diferencias entre la esclerodermia limitada y la forma difusa. El fenómeno de reinado generalmente en la forma limitada precede al engrosamiento de la piel durante años. En cambio, en la difusa es rápida, menor a 1 año. La esclerodermia en la forma limitada suele ser distal a codos y a rodillas. En cambio, en la difusa va a estar en todo el cuerpo, tanto distal como proximal a codos y rodillas. Dentro de las manifestaciones clínicas, en la limitada vamos a ver sobre todo calcinosis y telangiectasias e hipertensión pulmonar. En cambio, en la difusa vamos a tener afecciones viscerales tempranas, como el reflujo gastroesofágico, otras manifestaciones gastrointestinales, roces tendinosos o afecciones cardíacas. Dentro del perfil inmunológico, el anticuerpo más frecuente en la forma limitada es el anticentrómero, está en un 80%. En cambio, la difusa es la antitopoisomerasa en un 30%. Con respecto a la capilaroscopía, en la forma limitada van a haber dilataciones de capilares, en cambio en la forma difusa se pierde el capilar. Y el pronóstico es desfavorable, obviamente, en la forma difusa, ¿no? Y favorable en la forma limitada.
Dentro de la limitada también se encuentran el síndrome de Cres, que como ustedes ya deben saber, se caracteriza por calcinosis, Raynaud, alteraciones a nivel del esófago, esclerodermia y telangiectasias. Y también la forma que no compromete la piel, que es la esclerosis sistémica sin esclerodermia, pero sí puede comprometer órganos. Con respecto a la epidemiología, al igual que la otra enfermedad, es más frecuente en el sexo femenino, pero su frecuencia es más baja, de 3 a 5 en mujeres en relación a un varón. La edad en que se presenta es de 30 a 50 años. Se ha observado que existe una variabilidad en la raza, ya que afecta más pacientes de raza negra. Hay más prevalencia en determinados grupos étnicos, como por ejemplo en Norteamérica, en los indios de Choctaw, y es menos frecuente en pacientes de raza blanca o en la raza caucásica. Con respecto a la distribución geográfica, va a ser más frecuente esta enfermedad en el continente americano que en el europeo. Y con respecto a la etiología, también vamos a tener dentro de los factores genéticos, aparte del sexo femenino, existe una agregación familiar, hay asociaciones con el HLA, con algunos grupos étnicos completos, también se habla del microquimerismo de células fetales, y dentro de los factores ambientales se va a relacionar con el sílice, la silicona, algunos solventes orgánicos, la bleomicina, el polivinilo, entre otros. Dentro de su patogenia se ha determinado que hay 3 alteraciones que producen esta enfermedad. La principal es la vasculopatía obliterante inflamatoria, que se va a producir con alteraciones a nivel de la microcirculación, la acumulación de colágeno en piel y otros órganos, que va a producir fibrosis, y finalmente la autoinmunidad. Entonces, en este cuadrito vamos a tener los autoanticuerpos, los cuales van a producir un daño a nivel vascular, se va a producir disfunción del endotelio, se van a activar las células endoteliales y se va a liberar endotelina, se va a producir la activación de las plaquetas y también la activación de los leucocitos, monocitos, macrófagos y células B, que van a secretar más autoanticuerpos. Esto también va a producir la liberación del factor de crecimiento beta y citoquinas que se van a liberar por los linfocitos TH2. Se va a producir la liberación del factor de crecimiento del tejido conectivo y del factor de crecimiento de plaquetas y una serie de quimioquinas proinflamatorias que van a producir activación de los fibroblastos, y finalmente esto va a llevar a que se acumule el colágeno, se deposite en más células de las moléculas de la matriz extracelular, se produzca mayor adhesión de la matriz, y finalmente esto va a generar acumulación del colágeno con una reorganización extracelular a nivel de la matriz que va a llevar a fibrosis, ¿no? Y esta fibrosis va a producir una vasculopatía obliterativa, se va a formar una neoíntima, se va a producir una hipertrofia de la capa media y finalmente fibrosis de la capa adventicia, lo cual va a llevar a un estrechamiento de la luz y va a predisponer a trombosis también. Y esto va a desencadenar un cuadro cíclico, ya que va a activar más fibroblastos y nuevamente se va a acumular más los procesos de fibrosis que van a participar en la vasculopatía obliterativa. Entonces, la vasculopatía obliterante del pequeño vaso va a producir el fenómeno de Raynaud, hipertensión pulmonar, crisis esclerodérmica renal. La fibrosis va a producir el engrosamiento de la piel, una enfermedad pulmonar parenquimal, la dismotilidad gastrointestinal, y la inflamación se va a ver reflejada en la sinovitis y la fricción de los tendones. Entonces, el fenómeno de Raynaud, recuerden que es la primera manifestación de la esclerosis sistémica. Hay de diferentes tipos, primario, secundario. En el caso primario no se relaciona con daño a tejidos. En el caso de secundario, generalmente es producida por esta enfermedad, que es la esclerosis sistémica, y sí va a dañar los tejidos. Se va a caracterizar porque va a haber vasoespasmo con estrés y exposición al frío. También se va a incrementar este vasoespasmo y va a tener, como ustedes ya saben, las características de palidez, cianosis y rubor.
Posteriormente al fenómeno de Raynaud pueden aparecer úlceras digitales y gangrena digital. Inicialmente aparece como un punteado o pitting unguial, después se van a aparecer las úlceras digitales y finalmente se va a llegar hasta la gangrena, y todo esto se va a ver favorecido por la isquemia. Van a haber úlceras metacarpofalángicas, y esto se va a dar porque en estas áreas hay poca perfusión, y también son áreas que van a estar expuestas a traumas menores y se presentan sobre todo en zonas donde la piel se encuentra más estirada. Dentro de los factores de mal pronóstico vamos a tener la forma difusa, que ya se señaló al inicio, la edad avanzada del paciente, la raza africana o raza negra, que tengan de inicio ya alteraciones de órganos, por ejemplo, a nivel pulmonar, una capacidad de difusión menor al 40% del valor predicho, que haya derrame pericárdico, que haya afección renal, que se manifieste con hematuria, proteinuria o insuficiencia renal, que haya anemia, que haya aumento de la velocidad de sedimentación globular o que haya alteraciones ya en el electrocardiograma. Dentro de las manifestaciones cutáneas, la piel engrosada va a preceder puede estar precedida de manos hinchadas inicialmente, de prurito, de hiper o hipopigmentación, de telangiectasias, de calcinosis y de úlceras dérmicas y del pitting digital. Aquí, por ejemplo, vemos algunas telangiectasias, calcinosis que pueden ocurrir sobre todo en las zonas extensoras o flexoras a nivel articular periférico. Entonces, el Raynaud inicialmente va a preceder a los otros cambios como manos hinchadas, prurito y dolor, piel engrosada y finalmente fibrosis. Hay también manifestaciones sistémicas como a nivel gastrointestinal. La más importante es el reflujo gastroesofágico, pero también puede haber disfagia, estenosis esofágica, displasia de la mucosa, esofagitis erosivas, gastritis, cuadros de diarrea y de constipación, pérdida de peso, flatulencias, dismotilidad severa, lo cual va a condicionar a que se produzcan sobrecrecimientos bacterianos y mala absorción y diarrea. Puede haber también incontinencia fecal. Con respecto a la enfermedad pulmonar en esclerosis sistémica, actualmente es la principal causa de muerte. El mayor riesgo se produce en la forma difusa. Cuando hacemos las pruebas de función pulmonar, vamos a obtener generalmente patrones restrictivos. Estos pacientes suelen manifestar tos seca y disnea de esfuerzo. En estos pacientes siempre se tiene que hacer una prueba de función pulmonar mediante la espirometría y también obviamente tomar una tomografía de alta resolución, donde ustedes deben ser capaces de descartar procesos crónicos como en la neumonía intersticial usual o procesos agudos como en el neumonía intersticial no específica. Aquí vamos a tener la neumonía intersticial no específica y los cambios se caracterizan por ser similares al vidrio deslustrado, ¿no? Que son estas imágenes que se ven acá como opacidades que generalmente suelen aparecer a nivel de las bases de los pulmones. Eso se ve en la neumonía intersticial no específica. Y en la neumonía intersticial usual ya hablamos de un proceso crónico o de daño donde va a haber presencia de panalizaciones como panal de abeja. Generalmente se va a caracterizar porque suele tener un predominio basal y periférico. Pueden haber también otros cambios crónicos como las bronquiectasias por tracción o también opacidades reticulares irregulares. También cuando el paciente tiene tos o disnea, se debe sospechar de hipertensión pulmonar y para ello es necesario que siempre se le haga un ecocardiograma en el cual se va a evaluar la presión sistólica del ventrículo derecho y se debe descartar insuficiencia tricuspidia, pero el gol estándar para descartar hipertensión pulmonar es el cateterismo de corazón derecho. Los factores de riesgo para desarrollar hipertensión pulmonar son la esclerosis sistémica de forma limitada, que tenga mayor edad del paciente o que tenga hipertensión pulmonar desde el inicio. Con respecto a la afección cardíaca, cuando se da generalmente hay mal pronóstico para el paciente, suele aparecer en estadios avanzados, se va a ver como una falla del ventrículo izquierdo, pericarditis o alteraciones de la conducción. La enfermedad renal y crisis renal de esclerodermia anteriormente era la principal causa de muerte hasta que se introdujeron los YECAS.
La clínica va a ser de una crisis hipertensiva asociada a un aumento de creatinina, hematuria, proteinuria, anemia y plaquetopenia. El manejo se da con IECAS o con el control de la presión arterial. Se va a ver sobre todo en la forma difusa, en pacientes que usan corticoides, por eso tenemos que tratar de evitar el uso de corticoides en estos pacientes, o ciclosporina. También en pacientes que tienen anticuerpos contra el ARN polimerasa tipo 3, o en pacientes que además tienen cardiopatías. Los factores de mal pronóstico van a ser que se presenten en el sexo masculino, en pacientes con mayor edad o insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes en los cuales no se da la normalización en más de 3 días de la presión arterial, o en aquellos que llegan con una creatinina mayor a 3 miligramos por decilitro. También va a haber una afección musculoesquelética, y aquí vamos a tener contracturas articulares, miositis o miopatías, fricciones de los tendones, neuropatías por compresión, sinovitis, resorciones óseas o calcificaciones. Ahora, el diagnóstico diferencial debe ser con otras enfermedades que produzcan también un síndrome esclerodiforme, como por ejemplo la fibrosis sistémica nefrogénica que se ve en pacientes que están en diálisis, pero aquí la fibrosis va a afectar más a los miembros inferiores. No va a haber Raynaud y la evolución va a ser más rápida. La fascitis eosinofílica, donde va a haber un engrosamiento sobre todo a nivel facial de las fascias. Va a haber contracturas en flexión y va a haber un infiltrado eosinofílico a nivel de la fascia que está engrosada. El escleredema diabético va a ser una complicación de la diabetes mellitus, tampoco hay fenómeno de Raynaud, y sobre todo se va a manifestar a nivel de la piel de cuello y de la cintura escapular o de las extremidades superiores. Y en la biopsia podemos ver un exceso de colágeno y de mucina. En el escleromixedema va a haber una induración cutánea más generalizada, y también se caracteriza porque la piel está sobre todo doblada y pendular en lugar de la piel apretada que se ve en la esclerosis sistémica. Entonces, finalmente, con respecto al tratamiento en esclerosis sistémica, vamos a empezar con medidas generales. Dentro de estas medidas generales vamos a tener las de terapia ocupacional y terapia física, la nutrición de estos pacientes, el ejercicio para mejorar su capacidad pulmonar y un soporte emocional. Se dan también antiinflamatorios en el caso de tendinitis, artritis, miositis o miopatías, omeprazol en el caso de alteraciones tipo reflujo gastroesofágico, o tratamientos sintomáticos para las otras manifestaciones que pueda presentar, ya sea estreñimiento, diarrea, o si es que hay sobrecrecimiento bacteriano, a lo mejor antibióticos, de acuerdo a lo que necesite el paciente. Como hemos visto, la alteración principal va a ser la alteración microvascular, entonces debemos de tratar el fenómeno de Raynaud. Generalmente utilizamos bloqueadores de los canales de calcio, y aquí se utiliza el nifedipino. También se pueden utilizar inhibidores de la recaptación de la serotonina. También podemos utilizar IECAS o bloqueadores de los receptores de la angiotensina, nitroglicerina, inhibidores de la fosfodiesterasa, y aquí tenemos al sildenafilo y bosentan. En el caso del manejo de la hipertensión pulmonar, también se puede utilizar bosentan, sildenafilo, hilopros, que es un análogo de la prostaciclina, y estos otros medicamentos. Para la crisis renal esclerodérmica, los IECAS y el control de la presión arterial. Y finalmente, debemos dar también medicamentos inmunosupresores, sobre todo en estadios en que la enfermedad tiene una presentación inflamatoria o aguda, como vimos en el NINE o neumonía intersticial no específica. Deberíamos utilizar ciclofosfamida o micofenolato. En el caso de la afección de la piel o articular, deberíamos utilizar metrotexate. Y también actualmente se está utilizando tratamientos antifibróticos en una fase experimental, y dentro de ellos vamos a tener sobre todo el imatinib y la pirfenidona. Realmente el imatinib va a ser un inhibidor de la tirosina quinasa, y la pirfenidona va a inhibir el factor transformador beta. Entonces participan de una manera u otra dentro de su fisiopatología. Pero como les repito, estos medicamentos aún están aprobados para la enfermedad, están aún
en un tratamiento experimental para estos pacientes. Y finalmente, esto sería todo con la presentación de hoy. ¿Tienen alguna duda con esta enfermedad? Tienen otra clase, ¿verdad? Sí, doctora, a las 7 de la mañana. Ok. Voy a dejar de grabar y mañana tienen las otras 2 clases conmigo y al menos conmigo terminan para ver si la próxima semana ya se puede empezar con la práctica.